Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 37. Así llegó Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Con este versículo, queridos amigos, estamos concluyendo el capítulo 15, es decir, del 1 al 37 tenemos el capítulo que nos habla sobre esta rebelión. Estamos situándonos en situaciones, pero así muy concretas, de esta rebelión de Absalón con respecto a su padre David. El contexto bíblico, es decir, dentro de la narración, nos sitúa en este relato, ¿verdad?, de una rebelión, de una lucha interna de Absalón contra su padre David. Y por eso es que David huye para evitar una guerra directa dentro de la ciudad santa, mientras envía estratégicamente a Husai de regreso como agente para frustrar, decíamos, el consejo de Ahitofel. Eso ya lo veíamos en el versículo 34. Ahora, este versículo, aquí el nuestro, el 37, está marcando un momento clave. Primero, que David está fuera. Aparentemente nos está diciendo que está como en la bancarrota, Yeshua, o sea, en la derrota. Aquí una derrota total para David. Eso es lo que nos está mostrando este versículo. Por otra parte, la figura de Absalón que entra y aparentemente está en la victoria. David disparado, sé, y cuñaí, todo lo que vos quieras. Sin embargo, yo aquí que entro, Absalón, victoria, firmeza, el pueblo está conmigo, el pueblo te aclama. Y aquí aparece la figura de Husai, entra también el entrar, pero comienzo de la intervención providencial de Dios. Queridos amigos, qué interesante. Uno que huye, derrota, entre comillas. El otro que entra triunfal, humanamente hablando, Absalón, que es simplemente un triunfalismo humano. Y aquí Husai, que también entra a Jerusalén, pero estamos entendiendo y estuvimos viendo todo el diálogo entre David y Husai, que está entrando estratégicamente. Y esta es la intervención providencial de Dios. Upea la mañana. Esto es dentro de nuestro contexto narrativo. Ahora, el contexto histórico, ¿qué es lo que nos muestra? Y este episodio está reflejando directamente las tensiones internas de la monarquía que existía en el siglo X, entendemos, cuando David es rey, la monarquía. Estamos ya casi al final también de su monarquía, después de muchos episodios, tanto en el primer libro de Samuel, cuando Saúl también lo perseguía, o sea, hay muchos episodios. Desde el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, cuando él asume desde Hebrón, primera vez que es nombrado rey, pero después llega a la unificación de todo Israel, en fin. Son pasajes muy interesantes y aquí nos muestra esta monarquía unida bajo la monarquía de David. Estas rebeliones que tenemos en la dinastía de David, que también ya eran muy comunes, queridos amigos, en los reinos del Antiguo Oriente, muy común. Enseguida subía uno, venía otro, le derrotaba, las famosas revoluciones. Que yo pienso que nosotros tampoco no es que estamos fuera de esa realidad. Creo que la vez pasada estábamos haciendo un check, como se dice, mirar un poquitito, ¿verdad? Aquí, en nosotros 1870 en adelante, ¿cuántos realmente llegaron a terminar su periodo como gobernante dentro de nuestro país? O sea, y la o terminar bien. De una manera, ya eso entre comillas democrática, siempre hoy la oñemose o sustituye pea o golpeta o pecha. Bueno, eso era muy común, por lo menos en el cercano oriente. La sucesión entonces no siempre era clara ni pacífica, no era clara ni pacífica. Porque no era clara porque cuáles eran los intereses, qué es lo que le estaba echando a esa persona de ese gobierno, ¿verdad? Y tampoco pacífica, ¿por qué? Porque un baretebe, que esto es aquello, aquí hay que arrasar todo, ¿verdad? Absalón aprovecha el descontento popular y la debilidad política también de David. Entonces, cuando hay descontento,
Entonces es ahí donde se aprovecha de este descontento popular. Entonces Absalón comienza a juntar la gente, y en ese momento también David estaba políticamente muy débil después de todo lo que había hecho y todo lo que le había sucedido en las cuestiones internas de su familia. ¿Se acuerdan? La muerte de Amnón, porque su hermano Absalón le había matado, porque Amnón había ultrajado a su hermana también. Y bueno, como Tamar fue violada por su propio hermano, entonces aquí vienen estas situaciones internas. Y ahora tenemos el problema de que Absalón se está poniendo contra su padre. Pero porque David tampoco no supo manejar la situación. Más o menos ya es en dudas y negocios. Por lo tanto, la entrada de Absalón en Jerusalén simboliza un golpe de estado consumado, donde David ya se retira nomás, no es a punta de cañones, ni espada, ni pelea, porque David se retira a tiempo. Pero es una retirada estratégica de David, porque él no quiere la muerte para su pueblo, para su gente. Él mira el bien común. Entonces ya retira. Ojo, tajándese. Entonces vamos a ver. Absalón que entra supuestamente como el triunfante. David que huye bajando el monte de los olivos como alguien derrotado. Pero aquí Husai que está entrando aquí a Jerusalén, pero como un enviado providencial de Dios. Ya lo veremos. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 37. Así llegó Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Este pasaje, queridos amigos, mirado desde el contexto histórico, nos decía todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Aquí Husai que entra, nada más y nada menos, queridos amigos, como el que es enviado por Dios, una entrada providencial. David parece que es el derrotado porque está huyendo. Absalón es el que triunfa porque está entrando y tomando Jerusalén, pero sin mucha experiencia. No tiene experiencia de guerra, no tiene experiencia de luchas. Su padre, un viejo zorro, como se dice, ¿verdad? Tantas persecuciones, Saúl, todo un ejército, los mejores, 3.000 hombres, ¿se acuerdan? Primera Samuel, cómo nos contaba toda esa historia. Saúl que lo persigue, viviendo en el desierto, en las cuevas, con posibilidad incluso de matar al rey, no lo hace, y así. Sin embargo, Absalón está entrando aquí como el triunfante, el otro como el derrotado. Pero viene la estrategia, y es la estrategia providencial de Dios, es decir, la verdad que tiene que triunfar. La entrada de Absalón en Jerusalén entonces simboliza un golpe de estado consumado, pero todavía no definitivo. Desde un aspecto cultural antropológico, recordemos que la ciudad de Jerusalén no es solo espacio geográfico, sino que es un centro político y religioso. Siempre, por eso el nombre Yerush, ciudad, Yerush, y Shalom, paz, la ciudad de la paz. Yerushalayim, como dicen ellos, ¿verdad? La ciudad de la paz. Entonces quiere decir que aquí no es solamente un centro que nosotros encontramos como geografía. Vean, la geografía, tu ubicación, tu GPS. No. Mañana, y más bien el sentido teológico profundo, desde un caminar político y desde un caminar religioso. Una segunda característica, queridos amigos, dentro de este contexto cultural antropológico es que el amigo del rey, en este caso Husai, era una figura oficial de confianza, con acceso al consejo real. O sea que él, Husai, puede entrar en el consejo del rey. Y si él está en el consejo real, quiere decir que hay muchísimas posibilidades de que él de nuevo esté presente allí. Siempre fue consejero. Además, en el versículo 23 del capítulo 16, hablando de los consejeros, aquí sobre todo habla de Agitofel, ¿verdad? Pero Agitofel que ahora le está serruchando el piso a David.
Y no solamente en el sentido que él quiere asumir el poder, sino que le está traicionando como consejero. Y ahora se pone al lado de Absalón. Pero también Ahitofel y Husai, sus consejos eran considerados como oráculos, es decir, venidos de Dios. En aquella época los consejos de Ahitofel se recibían como oráculos, lo mismo cuando aconsejaba a David que cuando aconsejaba a Absalón. A David o a Absalón. Ahora, un tercer elemento, queridos amigos, en este aspecto cultural es la astucia del rey. ¿Cuál es la astucia del rey? Y era parte legítima de la supervivencia del reino. Tenía que ser astuto, tenía que pensarlo, tenía que entonces fraguar algo, porque o si no, diga tú Moabémala o sobrevivís en Moab. La supervivencia de la realeza, la supervivencia de la monarquía tenía que llevarse de alguna manera. Y por lo tanto, Husai actúa dentro de una lógica cultural donde la lealtad puede implicar estrategia, no solo presencia física. Yo estoy a tu lado, está muy bien, te agradezco. Incluso le dice, la ayuno en día, vos lo único que vas a hacer, ¿sabes qué? Me vas a hacer un estorbo a mí. Le dice, si vienes conmigo me vas a hacer una carga. Eso le dijo en el versículo 32. Si vienes conmigo me vas a hacer una carga. Así que Husai, y importante, vetas en la de se ayuda de otra manera. Tengo una estrategia. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? O sea, ahí ya podemos nosotros inventar nuestra película, ¿verdad? Aquí no es solamente tu presencia física la que yo necesito, un consuelo, que me acompañe, que cabalga a mi lado y que de vez en cuando me haga una palmadita, che, David, fuerza, ánimo, estamos, que vamos a volver. No. Yo me ando con y David. Soy un hombre de guerra, un hombre de campo, he peleado tantas veces, lo que yo quiero es que vamos a hacer una estrategia. No me huyan de. Pero ahora nosotros ya sabemos, porque le envía y le dice, es mejor que entres a Jerusalén. Vaya, ahí está Abiatar, ahí está Sadoc, están los dos sacerdotes, ellos están. Entonces cuando venga Absalón y esté allí, entonces evidentemente que ellos siguen ahí en su puesto. Entonces ellos también se ponen, pero esta es la estrategia. Vos eras consejero y bueno, seguí como consejero, le vas a decir, fui consejero de tu padre, ahora lo soy tuyo. Pero desde ahí, y después le dice, y no tengas miedo, porque ahí están los hijos de Abiatar y el hijo también de Sadoc. Y ellos serán los mensajeros, quienes nos van a traer aquí para nosotros la información. Entonces una estrategia, implica una estrategia, queridos amigos, también. No solo es una presencia física. Yo lo que necesito es alguien que me ayude para poder restablecer el orden, de acuerdo, como decíamos, lo que hacemos nosotros, pero que el modelo y el espejo es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Los valores y los principios de la creación. Eso quiere decir el concepto de Dios, Theos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 37. Así llegó Husai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Nosotros estábamos mirando aquí y vemos dos palabras claves, queridos amigos. El primero es la palabra rea. Esto es muy interesante dentro de nuestro contexto bíblico, ¿verdad? Porque rea quiere decir amigo. No significa solo amistad emocional, no es solamente eso. El rea es mucho más que eso, ¿verdad? Indica alianza, indica fidelidad y cercanía de pacto. Indica alianza, fidelidad y cercanía de pacto. Esto es lo que estamos necesitando, ¿verdad? El rea, la reágina. Y por lo tanto, teológicamente, representa para nosotros la lealtad en medio de la crisis. Lealtad en medio de la crisis. Nosotros tenemos a este amigo, o ella veña de Kerehina, lleva o atañan en die, pero no es solamente emocional.
Ya esa huella lleva guataña de 10 ñan de pete, veñan de lomo, ñan de tranquilo, hoy por ambá, cojina, o se por ambá, cojina con ambá, eco, pero vos tenés la preocupación de que atrás, imagínense, todo lo que estás dejando tu trono, sabes que ahora está viniendo nada más y nada menos que, entre comillas, vamos a decirle, tu enemigo, es decir, a pesar de que es su hijo, Absalón, pero Absalón le iba a pelear a su papá, pero claro, pero David también no había reaccionado, ¿se acuerdan ustedes de toda la situación? No le recibió, no penájese, 3 años estuvo en el autoexilio Absalón, cuando vuelve, a través de Joab, su primo, que le trae de nuevo, porque él ya estaba preocupado por el reino. Entonces, viene, tampoco le recibe, se va, le saluda, así, pero no penagua suya, se ve llante su pepe. Y así se va armando, ¿verdad? Y todo va decayendo porque se nota que David quedó, parece, así como nos muestra todos estos capítulos, después del pecado y después de lo que él había cometido. Como Jehová a su Betsabé le mandó matar a su esposo, a Urías. Pienso que esto le tocó tan fuertemente, porque a David siempre le vemos a un hombre muy sencillo por una parte y muy, muy opocuaise, ¿verdad? O sea, el sentimiento muy duro, ¿verdad? Le toca, le golpea, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va sucediendo con él. Y entonces aquí, este amigo, la palabra Reá, que le quiere acompañar, quiere estar con él, con Husai, ahora para David no significa simplemente una amistad emocional, sino que indica sobre todo, ¿sabes qué? Alianza, fidelidad y cercanía de pacto, cercanía en lo que nosotros decidimos, cercanía en aquello que nosotros nos propusimos. Este es el verdadero amigo, querido amigo. Yandego Avellarecola, ñande amigo, porque nos ayuda para que también nosotros entremos en la corrupción. Sí, yo te iba a dar un puestito, yo te iba a dar para que vos seas planillero, yo te iba a dar para que vos, porque se la mandaba, porque te habla ese amigo, es un gran amigo, te ha conseguido un puestito ahí. Adenine va como ayuine, digo y cota consejero, tranquilo, vengan de amigo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso yo me pregunto muchas veces, ¿será que nosotros somos cristianos verdaderamente? ¿Y nosotros será que seguimos la palabra de Dios, verdad? Nosotros lo escuchamos ahí muchísimo, ¿verdad? Y muchos incluso inventan después por eso su religión y su secta, porque no quieren decir esta verdad, queridos amigos. Y cuando la comunidad, cuando no sé, los obispos dicen en Cacupé, dicen la verdad, ñan de poshipá y poshiu, porque habla de política. No, no habla de política, dice que estamos haciendo mal. Esa no es la amistad que Dios nos propone. El reá, en hebreo, amigo, no significa una amistad emocional. Porque Shepinimba, y después, porque te voy a dar cualquier puestito porque sos mi amigo. No, queridos amigos. Fidelidad, alianza, cercanía al pacto, lo que nosotros decimos que se tiene que hacer. Teológicamente representa esa lealtad en medio de la crisis. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a salir adelante? Eso es importante. Husai aquí no abandona a David, no le abandona, él queda con ese pacto y con esa alianza. Cambia de lugar, pero no de fidelidad. Él no es un infiel, al contrario, permanece y continúa dentro de la fidelidad. Y aquí tenemos por eso la segunda palabrita en hebreo, bo, se dice entrar, justamente él entra. Este verbo clave que se repite una y otra, el verbo bo se repite muchísimo en la Biblia, entrar, es un verbo repetido muchas veces. Absalón entra en Jerusalén, él está entrando en Jerusalén, indica toma de posición, indica dominio aparente, está implicando eso, queridos amigos, un dominio pero aparente, estoy entrando, me estoy posicionando, dice Absalón. Y él se está presentando como si fuese luego, no sé, el Salvador del mundo. Pero Absalón, ¿cuándo escuchamos que estuvo al frente de un ejército? ¿Cuándo escuchamos que Absalón fue a pelear en la guerra? ¿Cuándo escuchamos que Absalón hizo? Tuvo que huir después de haber matado a su hermano, se refugia en otro lugar. O sea que hay muchas cosas que más bien peñen su hueven, déjalo ya pues. Pero de cierta forma parece que tiene liderazgo, pero por la debilidad también de su padre David, que no actuó a tiempo.
y no quiere actuar. O sea que teológicamente lo que entra en la historia no siempre es lo que permanece y pertenece también a la voluntad de Dios. Lo que entra en la historia no siempre permanece, no siempre permanece. Entra, entra de contramano, pero ese que entra de contramano después, si es que no hace un camino verdadero de introducirse de acuerdo, como ya dijimos, los criterios verdaderos, el espejo para nosotros es la creación, cómo Dios creó al hombre, con qué virtudes, con qué capacidad y qué es lo que le pide. Peñan de apojarea lleva que sería Dios, cómo nos creó y con qué chip nos ha creado. Eso es lo que hay que desarrollar. En este sentido le tendremos que llamar a un especialista desarrollador, como se dice, ¿verdad? El que desarrolla la capacidad, nuestra vida, nuestra forma de actuar. Ese es el desarrollador, ¿entienden? Entonces por ahí tenemos que caminar, queridos amigos. Y eso es lo que nos está mostrando. La historia no siempre es lo que permanece bajo la voluntad de Dios. Porque cada uno puede hacer lo que quiere o hace como quiere. Y eso no es la voluntad de Dios. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 37. Así llegó Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Queridos amigos, vamos a mirar un poco aquí desde la enseñanza. ¿Qué enseñanza nos puede dar este versículo? Ya al finalizar de este capítulo 15, con este versículo 37, termina el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Primer lugar, la primera enseñanza. Dios actúa incluso cuando parece que el mal avanza. Porque aquí Absalón, gente modelo, y queda en triunfante. Entrar triunfante. David, sin embargo, está saliendo derrotado, derrota. Pero aquí también hay otro que está entrando, el ¿verdad?, de Husai, que es el enviado providencial de Dios. Entonces, Absalón entra victorioso, pero Dios ya ha sembrado la caída de su plan mediante Husai. Y esto es lo que se nos está demostrando. Es la estrategia que irá utilizando Dios a través, decíamos, también de mediaciones humanas. Porque ya por la milagro, pero el milagro, queridos amigos, se realiza en la medida en que nosotros podemos. Yo siempre utilizo así, ¿verdad? Este es el hombre y este es Dios. Nuestros planes, queridos amigos, que tienen que responder al plan de la creación, al plan de Dios. Responder, y en la medida en que respondemos a ese plan para que fuimos creados, evidentemente que también ese plan se va a desarrollar positivamente. Una segunda enseñanza es que la verdadera fidelidad no siempre es visible. La verdadera fidelidad no es que se va a ver siempre, sino que pealaña de ella peña en su buena, pero no porque uno sea en su buen sentido negativo, sino que porque está hablando de una humildad, porque sabe que Dios está actuando, pero no soy yo, sino que es Dios el que está actuando a través de su propia creación. Porque lo que actúa a través de la honestidad, lo que actúa a través de la verdad, lo que actúa a través de los valores que nosotros estamos proponiendo, no es que yo estoy inventando la honestidad, no es que yo estoy inventando cualquiera de las virtudes humanas, no es que yo invente. Ese es el chip que Dios, por eso yo siempre digo así, ¿verdad? Dios ha puesto en nuestra naturaleza. Entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Nosotros lo que hacemos al final de cuentas es nosotros ya tenemos impreso, dice nuestro corazón, nos dice San Pablo, impreso, así como Dios nos ha hecho, hechura de Dios. Algunos dicen cochura de Dios, ¿verdad? En vez de que hechura, oigo, soy hechura de Dios. Entonces, atención, espejo, modelo, desarrolladores tendríamos que ser de las virtudes que el Señor nos ha regalado y nos ha dado. ¿Veis? Ponala allí, guamio. Entonces, esa verdadera fidelidad a Dios no siempre es visible.
y a Dios, pero que se manifiesta en tu historia, en tu cultura. Si nosotros tenemos una nación, o si tenemos una ciudad, o si tenemos una familia, o si tenemos una iglesia que anda cabeza para arriba, como se dice, o para abajo, así se dice, cabeza para abajo, allá voy para mover, dice. Entonces, o sea, desastre, ñande hoy. No es porque Dios escribió ese desastre en nuestro chip. Ñande la ñambuaya y nada ya poponay, pella pomana. Tenemos escrito en el corazón, en la mente, en la conciencia, el bien para realizar. Pero digo, Pablo, y yo muchas veces hago el mal que no quiero, hago el mal que no quiero, porque quiere decir que hay una fuerza muy que nos empuja y que si nosotros no estamos atentos ya es atante hoy. Queridos amigos, una tercera enseñanza es que la historia humana está llena de aparentes triunfos injustos. Que vea. La historia humana está llena de aparentes triunfos injustos. Hay muchos triunfos injustos, queridos amigos, en el sentido de que el poder de Absalón es real, él está allí, pero un baretebe, con la injusticia, con la fuerza, incluso con un pasado muy conocido, ¿verdad? Pero es una historia, queridos amigos, que se da, una historia del poder de Absalón con la injusticia. Es real eso, que él ahora esté al frente, pero es injusto. Por lo tanto, Dios permite procesos, pero no abandona su designio. Dios jamás va a abandonar el designio de buscar la verdad. Se va una vez ya, tal vez en el año 248.328, ñanguajé a la honestidad o a la justicia, no sé, digo yo. Ahora estamos ya en el año 2026. En el año 2000 o en el año 248.000. Han a 2000 de mañana. Bueno, por decir, una forma de exagerar, pero, queridos amigos, Dios permite los procesos, pero estos procesos no quieren decir que Dios ya abandonó esa araima. No, yo no voy a buscar más la verdad. No hay mal que dure 100 años, por eso nos dice la frase. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la sabiduría y la estrategia también son instrumentos de Dios. A través de tu cabecita, la estrategia. ¿Qué vamos a hacer para poder llegar al bien absoluto? Santo Tomás pensaba y decía, bueno, el bien 100% no hay agencia, amigos de Santo Tomás, teológicamente hablando y filosóficamente, un gran filósofo. Trae prácticamente a Aristóteles y lo cristianiza, ¿verdad? Entonces él dice, el bien no podemos disfrutarlo al 100%. Dicatui la 100% lo dañamos al bien. Por lo tanto, le dice, el mal menor. Eso sí, a pesar de que vamos a encontrar contracorrientes. Es como navegar contracorriente. Tenés que luchar para ir contracorriente subiendo, pero vas a encontrar siempre el agua que te viene. Voy a querer que termine esa corriente que es demasiado fuerte y no. Pero siempre y entonces, queridos amigos, esto es importante. La sabiduría y la estrategia, por lo tanto, son instrumentos para que Dios pueda reinar. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que el reinado según Dios pasa por la humillación. David, en este sentido, fuera de Jerusalén, anticipa una teología del rey sufriente, una teología del rey humillado, para llegar a la gloria. Después nosotros lo ubicamos en el Nuevo Testamento, Jesús, Isaías, el siervo sufriente. Entonces, que es abofeteado, mesaban mi barba, en fin. El siervo sufriente es espectacular cuando nosotros leemos eso y aplicado a Jesús, ¿verdad? Durante la Semana Santa detalla el ego y vea. Para entender y saber, queridos amigos, que para llegar al reino de Dios, sí o sí vamos a tener que pasar por la cruz. La humillación es parte, porque es lucha, es empeño. Incluso algunos te van a humillar también y te van a decir, Yandy, vos si sos un director de esto o presidente de alguna asociación ahí, etc. Y vos no te enriqueciste ahí cuando estuviste ahí. Yandy, ayepa de. O sea, para nuestra mentalidad
deturpada y corrupta, porque esa es una mentalidad ya corrupta, llevan de euro porque hiciste bien, porque no tocaste un centavo. Y yo conozco mucha gente, queridos hermanos, que han pasado por puestos pero impresionantes y viven en la sencillez y con una conciencia tranquilísima, ¿verdad? Porque hicieron lo que tenían que hacer. Ojalá tuviésemos mucho de eso, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, cuando el mal parece ocupar la ciudad, Dios ya ha puesto a Husai adentro. El mal está, pero sin embargo Husai ya está ahí. Dejó a tu bebé. No a tu. Como es en bebé, dejó a tu bebé en bebé. Cuando todo parece perdido, el cielo ya está obrando en silencio. Dios que obra en silencio. Y cuando el poder entra con fuerza, no siempre es Dios quien lo ha enviado. Cuando el poder entra con fuerza, no siempre es Dios quien lo ha enviado. Muchas decisiones de Congreso, muchas decisiones parlamentarias, etcétera, con fuerza, baritebe. Cuando el poder entra con fuerza, no siempre es Dios quien lo ha enviado. Entonces, queridos hermanos, esta lectura, ¿verdad? El segundo libro de Samuel, este capítulo, este versículo, así termina, termina el versículo 37 del 15, ¿verdad? Capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Sabemos que Samuel es un libro político, ¿verdad? Y es especialmente también para todos nosotros, es decir, para todos los hombres. Aristóteles nos define a nosotros como seres políticos. Así que ya enduque y ponerlo en práctica. Me despido de ustedes, queridos hermanos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.